difícil elegir en la discografía amplia, por otro lado, y con muchísimos temas grabados en su vida profesional de Paloma San Basilio. Esta es una canción que a ella le encanta, el álbum le encanta. Es verdad que reconoce en su libro La niña que bailaba bajo la lluvia que no fue un disco que tuvo el éxito que pudieron tener otros, pero a ella le da igual. Esta canción le gusta mucho y el disco en concreto también, por eso he querido abrir esta conversación que voy a mantener con una amiga fundamentalmente, una artista que no tengo que presentar porque la conocéis todos y es eso, una estrella, pero también es una persona fantástica y lo demuestra en su libro. Lo decía antes de empezar la entrevista, se lo decía a Paloma, digo, en cuanto leí La niña que bailaba bajo la lluvia, dije, la voy a llamar, porque lo primero que te sale es llamar, y más a una amiga y decirle lo que te parece, ¿no? Algo que durante 3 días ha sido una constante en mi vida. Paloma y yo hemos estado compartiendo su vida, ¿no? Y dije, no, se lo voy a decir en directo, ¿no? Porque además la habrá llamado ya mucha gente y toda la gente yo creo que le ha dicho cosas bonitas. Ya el día de la presentación yo creo que quedó muy claro las intenciones del libro, lo que Paloma había puesto en él, aunque ahora repitamos cosas para que todos os enteréis. Pero a mí me parece un libro muy emocionante. Hay momentos en que la vida te conduce a la pasión, a la tristeza, a volar, como le gusta a ella, pero sobre todo a vivir. Y La niña que bailaba bajo la lluvia es un libro lleno de vida. Pero desde la niña que bailaba bajo la lluvia, anteriormente que disfrutaba de su barrio en Sevilla, hasta la mujer que soy con sus nietos en Los Ángeles, es una mujer que le gusta vivir y que todavía se sigue sorprendiendo de la vida y de lo que le ofrece la vida. Y eso está en cada página de este libro. Y es emocionante, Paloma. Qué bien. Es emocionante. Pues mira, Buenas noches, Paloma. muy buenas noches, me alegro mucho. Tú también es que me conoces mucho y me quieres y yo te quiero y claro, cuando tú quieres a una persona y estás viendo cómo aparecen todas sus emociones, sus estados de ánimos, cosas que tú seguramente no conocías de mí, de otras Mm. épocas, pues es que eso es muy... te golpea más, ¿no? Yo creo que es un libro tremendamente sincero. Tú decías antes que más que una biografía parece como una novela, pues, Sí. porque realmente es un poco el espíritu de lo que yo quería escribir. Yo no quería hacer una autobiografía llena de a bombo y platillo de la estrella. Yo quería contar la historia de un ser humano, que podía ser yo, pero que muchas veces puede ser cualquier otro que se identifique en esas páginas, ¿no? Narrándolo desde una absoluta humildad, pero también con una absoluta sinceridad, pasión. O sea, cuando estoy mal, estoy mal. Cuando digo que cuando tengo que dejar de escribir, lo digo y dejo de escribir. Cuando me encuentro mejor, vuelvo. Cuando disfruto de las pequeñas cosas, lo cuento como si fuesen las cosas más maravillosas del mundo. Creo que la idea es reflejar la historia de unas vivencias, de una evolución, de un aprendizaje, de un crecimiento, de pasar de ser una niña mimada en una familia maravillosa a ser una abuela y a ser, bueno, pues lo que ahora mismo soy, ¿no? Y empezar una etapa nueva y enfrentarme a ella desde la verdad, desde la sinceridad, desde la riqueza, ¿no? Es un viaje, yo decía, emocionante porque, al igual que un personaje que a ella le gusta mucho, Peter Pan, va y viene cuando quiere al mundo de nunca jamás. Va y viene Pues cuando sí, quiere. Y entonces la niña que lleva dentro y que se reconoce a sí misma en el propio espejo de la vida y evidentemente de la actual Paloma, está ahí muy presente. sí, sí, nunca he querido apartarla de mí, nunca he querido ahogarla por muchos momentos en los que a veces la tienes como en un rinconcito, ¿no? Y sabes que está ahí, que hay una pequeña lucecita que te dice de vez en cuando, oye, que estoy aquí, no te olvides de mí. Y esa niña es la que me ha ayudado a entender tantas cosas, a tomar esta profesión desde esa ilusión, desde ese mundo, como dices tú, un poco de fantasía, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede hacer esto? ¿Por qué no puedes pintar colores? ¿Por qué no puedes escribir una historia o recrearte cuando vas recogiendo colillas en la playa de Santa Mónica con tu nieto porque el colegio ha decidido que ese día toca recoger colillas? entonces todo eso es que es tan relajante, ¿no? Te permite abrirte a unos mundos tan, tan distintos a los que habitualmente tú transitas. Y eso es un poco lo que, ese flashback constante, ¿no? Me negaba a hacer una historia solamente en pasado, ¿no? Quería hacer una historia pasado-presente porque me estaban pasando cosas y quería darle prioridad al presente. Posiblemente es más intenso el presente que el pasado porque estaba contando lo que me estaba pasando en ese momento cuando escribía.
y eso es lo que hace que el libro vaya y venga constantemente. Al principio tenía un poco la duda de si poner las fechas para que nadie se liase, pero luego me di cuenta de que no, de que estaba bastante claro y de que era un viaje muy, muy regenerador y aligeraba un poco también el relato, ¿no? Porque le daba pues otra información muy interesante sobre qué estás haciendo, de cómo ves pues en un momento determinado un país, qué está pasando a tu alrededor, los cambios históricos que hemos vivido justo cuando yo estaba terminando el libro. O sea que todo eso es lo que hace que el libro pues vaya y venga y no te resulte tan pesado, supongo. No, no, pensamos, bueno, os digo que yo en 3 días sí supongo que ahora que todo el mundo, ¿de qué regalo y qué dejo de regalar, etcétera? Pues es que es un regalo estupendo, editado por Aguilar, La niña que baila bajo la lluvia de Paloma San Basilio. Hay un reconocimiento, yo voy a hablarte de lo que más me gusta del libro, no voy a seguir un orden cronológico, pues para eso están, para que lo lean, pero hay un reconocimiento maravilloso, doloroso en muchas ocasiones, gozoso en casi todas ellas, a tu hija. Y eso es hermosísimo. Ver la relación, ver la falta de tiempo en un momento dado, las renuncias, pero también la grandeza de los reencuentros. El que encima se ha ido a vivir un poquito lejos, porque ha vivido ahí al ladito, pero Sí, no, a se la te ha vuelta ido de un la poco, esquina, sí, se te ha ido sí. un poco lejos. Pero esos encuentros, reencuentros, ese Sí. pasado, ese amor incondicional, no solamente por tu parte, sino por la de tu propia hija, que también supo renunciar en su momento a otras cosas, yo creo que es una de las cosas, perdón por la redundancia, más hermosas del libro, ¿no? Sí. Y yo creo que ella se tiene que haber emocionado muchísimo. ¿Sabes que no lo ha leído todavía? No, todavía no se lo has mandado, se lo Se vas lo a voy a llevar. llevar, Se lo se lo vas a voy a llevar. llevar. Pues tiene gracia eso porque precisamente un amigo me decía, ahora que he leído tu libro te entiendo más. Había cosas de ti que no entendía, pero ahora te entiendo. Y luego me decía, como final, me decía, ese libro es un homenaje a tu hija. Y yo no lo he hecho a propósito, te lo prometo, pero yo creo que era algo que me nacía y que yo posiblemente tenía que hacer, porque mi hija ha sido un poco también el leitmotiv de mi vida. Incluso yo he renunciado a muchas otras alternativas por ella en muchas ocasiones. Y también es cierto que podría ser el reflejo de muchas madres, como yo, madres que tienen una vida pública, que han tenido éxito en su trabajo y que han tenido conflictos con sus hijas difíciles de salvar a veces. Y creo que es un buen libro de ayuda para las que tengan esa situación de tener una hija adolescente o incluso mayor y que esas relaciones sean conflictivas, que a veces haya como lagunas cuando amas enormemente a esa persona. Es un libro para contar que eso se puede superar, que hace falta una enorme dosis de generosidad y de humildad para poder entender que desde tu posición privilegiada, entre comillas, tú tienes que entender a una niña, a una adolescente, a una chica adulta que lucha por su espacio propio, ¿no? Y aprender a respetarlo y apoyarlo y entenderlo. Creo que hay muchas cosas en el libro que pueden ser útiles para personas que tengan pues una vida normal, con conflictos como todo el mundo, con relaciones complicadas, incluso con momentos de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo 60 años, tengo 50, tengo 70, ya no tengo nada que hacer. No. En este libro, una y otra vez, insisto, no es verdad. O sea, en cada etapa de la vida hay algo que tú puedes hacer, algo que hay dentro de ti que no sacaste. Y es el momento de hacerlo y de apostar por ti con mayúsculas a través del tiempo. Hay una otra conclusión hermosísima, que es el amor a tu familia, ¿no? A tus hermanos, a tus sobrinos, a tus padres. Y cómo gracias a ese amor, a veces uno sobrelleva una vida profesional que a veces no ha sido fácil. Y ha Sí, sido muy difícil, con muchos obstáculos. Porque en un principio hay que convencer, tú puedes estar muy seguro de lo que haces y cómo lo haces, pero la gente te llena de inseguridades, de durezas, te encuentras a mucho, y voy a decir una palabra muy grosera que Paloma no utiliza jamás, a mucho sinvergüenza a lo largo de esa vida que se empeñan en destrozar, hablo ya no solamente tu vida personal, sino tu vida profesional. Y es una constante cómo te han arropado desde el principio tu familia, tus hermanos y evidentemente tus padres a los que adoras. Eso era tu eje para tirar adelante, a veces sí. sola en Madrid, en sitios que no eran los ideales, y a veces también con la niña pequeña, en fin, y tú has tirado para adelante porque ahí estaban, nunca hubo un reproche, Paloma, No, nunca, nunca. Siempre fue un apoyo siempre un orgullo. incondicional, un orgullo. Ellos creían tanto en mí, creían en mí, incluso lo cuento en el libro, cuando esas veces, esas cosas que hay tan comunes, de que un niño o un chico en una familia pues tiene unas tendencias en una dirección y el entorno se empeña en cortarlas, en censurarlas, en enjuiciarlas, ¿no?
qué importante es que es ahí esa familia que apoya a esa persona, que no se deja, bueno, pues no se deja manipular por opiniones ajenas, desde el punto de vista social, diríamos, institucionalizadas, y que cree que si esa persona tiene otra vía, puede haberla, que debe haberla también. Mm. Entonces yo desde el principio siempre tuve un gran apoyo por parte de mi familia y yo creo que ha sido mi capital. O sea, cuando murieron mis padres no me dejaron nada más que alguna sortija a mi madre y poco más, ¿no? Pero es que me dejaron una herencia imposible de encontrar si luego quieres buscarla en algún sitio, que es lo que te va como llevando, ¿no? Por la vida con ese soporte, con esa especie de espacio lleno dentro, con ese eje, como dices tú, que te hace decir, no, por aquí sí, por aquí no. Y muchas veces esa referencia, ¿no? Esto no le gustaría a mi padre, esto no les gustaría. Eso es una cosa que muchas veces me lo he planteado en esas edades en las que tienes ganas de hacer de todo, que te aparecen gente con, mira, ¿por qué no hacemos esto? Y tú de pronto había un punto en el que yo siempre miraba y decía, cuidado, a mi padre a lo mejor no le gustaría, o a lo mejor se pondrían tristes, o a lo mejor a mi hija no se sentiría orgullosa de mí. Y eso son cosas que hacen cling y que te ayudan a saber por dónde tienes que ir y por dónde no. O sea que para mí la familia ha sido muy importante y por eso quiero ser también una parte muy importante de la mía actual, ¿no? Una Paloma viajera que desde niña, pues por el trabajo de su padre y luego por su propio trabajo, ha aprendido a amar este país, porque ha estado en el sur, vivió en Sevilla, luego en Lugo, eh, evidentemente Madrid y ahora Los Ángeles, es decir, ella, y luego ya todo que hay un capítulo maravilloso donde habla de todo ese cariño, todo ese agradecimiento inmenso de todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, eso está claro, pero me Sí. refiero sus casas y el norte, que también lo ha descubierto y también tiene allí una casita donde ella se refugia, donde se suele encontrar a sí mismo con sus perros. Yo creo que ese viaje cultural, también por Mm, otro lado, mm. ese cambio de casas continuo, que a mí me hace mucha gracia, cómo te lo tomabas con esa filosofía, y yo solamente me planteo una mudanza y me quiero morir, y tú no solamente te planteas eso, sino que además construir de nuevo la casa, o sea, Sí, sí, que sí, era, lo de sí, la sí, Florida fue todo un sí, sí, desastre, y sí, lo cuentas con sí, tanto humor, sí, sí, que sí. la tragedia se convierte casi en una anécdota divertida, ¿no? Pero es bonito porque has tenido la oportunidad de tocar todos los palos y absorber de todo el mundo, ¿no? Y eso lo llevas dentro y los pones muy bien, ¿no? Sí, yo creo que ese peregrinaje, esa familia nómada que éramos un poco, que lo cuento, por mi padre, es un poco el espíritu de él, ¿no? O sea, él no se arredraba, él le decían, oye, que hay una cosa en tal sitio, le ofrecían un puesto de trabajo en un sitio que era ilusionante y donde él pensaba que podía hacer algo bueno, y es que vamos, se le ponían los ojos llenos de chiribitas y ya estábamos todos allí pensando en dónde íbamos a vivir, que cómo era la casa, que cómo no sé qué, y todo eso nos generaba una ilusión brutal como familia. En el fondo nos daba pena, supongo más a los mayores, dejar los sitios, porque claro, pues unos dejaban, pues mi hermana dejaba un novio, el otro dejaba no sé qué, pero yo ya me vas a contar, yo estaba feliz como una lombriz, a mí me daba igual, yo con tal de ir con ellos a cualquier sitio, todo me parecía una aventura. Y ese espíritu es el que yo sigo teniendo. De hecho, todavía no estoy en mi sitio definitivo, o sea, yo en algún momento me estaré quieta en alguna parte. Y eso es lo que me lleva a veces a hacer barbaridades, como tiro una casa a otra, luego me voy, y claro, ahí a veces pues te equivocas y luego tienes que pagar las consecuencias. Pero yo creo que por eso el tema de Ítaca es un tema muy recurrente, ¿no? Mm, Por eso el poema de Cavafis, que es tan bello. de una belleza y de un contenido brutal, ¿no? Y Mm. por eso al final termino en Ítaca escribiendo el libro, en mi casa del sur. Porque sí es cierto que yo creo que ese recorrido que hizo Ulises, es un recorrido que todos de alguna forma deberíamos hacer, ¿no? Es el recorrido emocional, cultural, el recorrido de aprendizaje, de equivocarte, y eso creo que es lo que a lo mejor te termina llevándote a tu Ítaca auténtica, pero ya sabiendo que es ahí donde quieres estar y con todo tu equipaje lleno de vivencias, de recuerdos, de cosas que, bueno, pues que ya van a enriquecer tu vida, ¿no? Mm. Y luego los conciertos privados que ya se echan en el mar. Ella se mete unos conciertos privados en el mar para sí Sí, misma y para el sí, mar, evidentemente, sí, sí, porque sí. también lo cuentas. Los principios de Paloma, bueno, la verdad que empezó la pobre intentando hacer de todo, desde azafata, luego chica de anuncios,
lo que le venía. Ella, porque había que vivir y había que comer, hasta que por una circunstancia, un amigo, etcétera, empieza en televisión española, en un programa que dirigía un hombre fantástico como era Martín Ferrán, que luchaba por la libertad, por hacer un programa más abierto, que no lo dejaron, porque eran tiempos Sí, muy sí, duros. sí. Compartiste también terreno con Joaquín Prat, Sí, que sí, opinas lo mismo que yo. Un día lo hablaremos en privado, porque me tocó trabajar con él y no fue fácil. Se aprende mucho, pero fácil no fue. sí, Pero con Martín Ferrán, evidentemente, sí, quiero sí, sí, decirte sí. que el reconocimiento que des a uno de los grandes Era un gran es muy maestro. bonito. Antes había hecho ya figuración y con frase incluida en Estudios 1. Ella se iba manejando como bien podía hasta llegar, evidentemente, a poder grabar una maqueta, una Sí, primera canción, y que como siempre hay hados o hadas madrinas que creen en ti, que luchan, que abandonan cosas y que creen sí, en la sí, sí, persona y sí. sobre todo en el artista. Y eso está también muy bien contado y sobre todo con muchísimo agradecimiento. No a las compañías en general de discos que los esclavizaban y a veces podían cargarse carreras Sí, maravillosas, sí, donde también sí. Paloma apunta a veces el malestar y la gran, perdón, putada que te pueden hacer en un momento dado de tu vida y cargarse, evidentemente, porque yo creo que es que ni aman la música, ni amaban nada y les daba igual. O sea, esa presentación primera en el Monumental, sin ensayos, sin nada, es un suicidio al que solamente un artista como, evidentemente, Paloma se somete. O esos ensayos en los Sí, garajes, sí, sí, sí. hasta lograr, evidentemente, un ensayo en una sala Para luego ir a cantar acondicionada. a un sitio perdido en el mundo donde estaba todo lleno de polvo, donde realmente lo que querían es que te quitase la chaqueta, ¡quítate la chaqueta! Y donde tiraban a los bailarines de los pantalones. Exacto. Pero todo ese proceso de inicio, que no fue evidentemente bondadoso, sí le volvió a servir a Paloma para crecer y Sí. sobre todo para saber y enfocar lo que ella quería en ese momento, ¿no? Mm. Para luego seguir creciendo en otros ámbitos, pero en el momento, en ese momento. Yo creo que sí, yo creo que, claro, es que cuando tú ahora cuentas a la gente cómo, en qué condiciones nosotros trabajábamos, lo que nosotros hacíamos y a dónde íbamos, y pues claro, es que yo creo que todo eso es un aprendizaje y es una disciplina también estupenda, porque luego claro, cuando te vienen las cosas ya de otro nivel, pues es que dices, no me lo puedo creer esto que me está pasando. Y claro, si después de hacer todos los rincones de España en las circunstancias más inverosímiles y a las tantas de la madrugada y todo eso, y venga a tragar polvo, pues resulta que te dicen, oye, ¿quieres hacer Evita? Pues claro, tú dices, ¿cómo que si quiero hacer Evita? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que firmar? 11 puntos vale, 25, lo que vosotros digáis, ¿entiendes? Porque, pero eso también es cuando tú has tenido que pasar cosas difíciles y duras, y has empezado de cero, vas valorando todo. Y entonces, incluso ahora mismo a mí me pasa, yo voy a un sitio y veo un escenario y veo el teatro lleno de gente y sigo estando muy agradecida. Y sigo valorando eso y sigo sintiendo que a veces me parece irreal que a mí me haya pasado todo lo que me ha pasado. Porque, como tú decías, te cuesta muchas veces mucho. A veces tienes un personaje que se te pone enfrente y que quiere bloquear tu vida y tú tienes que entrar en el despacho, esté o no la puerta abierta, para defender tu casa, para defender a tu hija, para defender tu derecho a comer y a tener y a pagar tus facturas. Y Tu eso, dignidad, en tu definitiva. dignidad. Y además cuando sabes perfectamente que es sencillamente un problema de nepotismo y un problema de soberbia. Entonces, es que eran épocas en las que las compañías eran tremendas, Mm. tremendas, y entonces nosotros éramos apenas dueños de nosotros mismos. O sea, luego pasaban cosas como aquella que cuento de cuando hice el concierto con Plácido, que por X razones, pues resulta que el de turno estaba más para allá que para acá y no me firmó el contrato. Y Mm. claro, cuando se dan cuenta que van a sacar un disco que yo no he firmado el contrato para que salga fuera de repertorio, entonces se asustan y entonces me ponen unas condiciones maravillosas, pero tuvo que ser así, porque si no yo hubiera seguido pues cobrando lo mismo, cantase lo que cantase, ¿no? Ahí está. Pero es así. Bueno, para conciertos el de Julio Iglesias con ella, que nunca se celebró. Brindaron, pero nunca llegaron a cantar el dúo que tocaba juntos. Mira que luego ha cantado con gente maravillosa haciendo dúos. Hay un montón de artistas a los que ella, bueno, quiere a todos y a los que no, no los menciona, con lo cual no sabemos a quién no quiere. Pero la anécdota con Julio a mí me resulta divertida. Pero bueno, son cosas que cuenta y que os voy lanzando como aperitivo para que lo descubráis. Comentaba Evita, evidentemente el mundo de los musicales no es fácil, y más en la época que le tocó hacerlo. Afortunadamente yo creo que no hizo María Magdalena,
cuando se hizo Jesucristo Superstar, que fue una de las candidatas para hacerlo, porque así pudo hacer Evita, ¿no? Porque si yo no sé qué hubiera pasado si hubiera hecho la María Magdalena, nunca se sabe, pero a lo mejor no hubiera Que llegado hubiera sido Evita complicado y hacer hubiera Evita llegado, después. porque está muy marcada el personaje también de Eran María. otros tiempos, además. Exacto. Con lo cual llega Muy Evita, que es lo bien. importante, pero como dice Paloma, eran 11 funciones, pasa que la técnica de Paloma, el trabajo de Paloma, logra que lo imposible, porque nadie hace 11 funciones día a día y durante un montón de años que estuvo con Evita, pero bueno, ahí menos un día que la gente rompía los cristales porque no cantó ella, el resto Sí, estaba, eso fue en una de las funciones de musicales. Está el Hombre de la Mancha, con todos los problemas que tuvo, pero también con alguien al que Paloma sabe que yo también quise mucho, aunque la parte final de ese hombre que lo vamos a nombrar, que es Luis Ramírez, no fue ni la que Paloma y yo hubiéramos deseado, sí, sí. porque le quisimos cuando nos pidió apoyo en un principio. Yo creo que fui junto con Nacho Fresno, por poner un ejemplo, de los primeros que apoyamos a este hombre, pues para llevar adelante una aventura en la Gran Vía que hoy afortunadamente se ha convertido en una realidad, y eso sí, les guste o no, se lo debemos a Luis, Totalmente. pero una segunda parte de su vida bastante Muy enloquecida, triste, sí, muy que a triste. todos nos dejó, y Más, sobre todo sí, los que trabajaron, pues nosotros estábamos un poco en el otro lado, ¿no? Pero a gente que trabajó muy de cerca como Paloma, como Sacristán, como José Ramón y Fernando, ¿no? Que creyeron mucho en él también, fue todo muy desagradable, y la lástima es que ya no está entre nosotros, pero es verdad que está muy bien reflejado, muy bien contado. Lo que pudo ser y no fue de Víctor o Victoria, que ujú. tampoco fue culpa del musical, sino de todo lo que rodea a veces El cambio fuera, que lo de la cambia muy productora, o bien. sea, todo, Y esa asignatura pendiente que ella no cuenta en el libro, que hubiera, para mí, si hubiera cerrado la carrera de los musicales de Paloma, si no quería volver a hacer más musicales, bueno, My Fair Lady, por supuesto, top, pero que fue Sunset Boulevard, ¿no? Por distintos motivos, y quizá porque aquí la obra no se vio comercial, etcétera, no se hizo, pero hubiera sido un cierre de musical sí, sí. maravilloso Yo para creo que hay un Paloma. momento donde hay un cambio que es cuando Stage ya compra a CIE y Julia, que es una mujer a la que yo quiero mucho Mm. y con la que Muy luchadora, hay que el otro decirlo día también. compartimos ese 15 aniversario de Stage en el Lope de Vega y claro, cuando llegamos Pepe y yo allí a ensayar y a verlo y claro, los dos decíamos, Dios mío, mi vida, este teatro, que estaba hecho polvo y cómo Luis lo cogió, lo cambió. Y Pepe siempre cuenta la anécdota del que estaba pintando un angelito. Dice, yo llegué allí, había un tío subido en una escalera pintando un angelito. Yo dije, ¿esto qué es? Claro, eso, claro, ahora fíjate todo lo que hay, ¿no? Pero realmente la gran brecha se abrió con Luis, Pepe y yo, cuando decidimos hacer El Hombre de la Mancha y él decidió retomar el teatro, abrirlo, remozarlo, y la Gran Vía es lo que es gracias a eso. Mm. Entonces, la verdad es que fue maravilloso, ¿no? Pero sí es cierto que es una pena que a veces haya personas tan tremendamente válidas que luego pierdan, volvemos un poco a la conversación de antes, ¿no? Sí, Tener tu eje, tener muy bien, definido. porque traicionas a todo el mundo y te traicionas a ti. Y la verdad es que es una pena. Yo al final, pues, resumo la relación con él pues con cariño y como digo, ¿no? Esperando y suponiendo que seguramente andará por ahí, por el cielo, intentando Montar. abrir un teatro y montar una función, ¿no? Sí, ojalá. No solamente digo que participó en todos los musicales, sino que hay una canción que todo el mundo siempre, en un concierto, bueno, en la despedida por supuesto, pero en los conciertos siempre se le han pedido, que es No llores por mi Argentina, que, que yo creo que siempre que la canta es un esfuerzo supremo para Paloma, la Paloma humana, ¿no? Porque, y no os lo voy a contar, porque me gustaría que lo leyerais, porque es como lo cuenta ella, porque es un momento personal en su vida, en el estreno de Vita, y concretamente la catarsis que produce esa canción, donde Paloma se desahoga, pero siempre, quieras o no, que canta esa canción, ella en su interior está recordando el momento, el día y a la persona a la que en ese momento también dedicó esa canción. Y a pesar del dolor, el público, y yo creo que lo reflejas muy bien, el amor que tú sientes hacia cada persona que paga su butaca, se sienta a verte en tus conciertos, en tu función de teatro, está también muy reflejada. Y también te han devuelto mucho amor,
Y Ujú. eso también lo dices, ha sido fundamental en tu vida. Y eso lo que no sé yo es si eso lo vas a echar de menos a la gente. Ya no la música, los musicales, el Sí, ajetreo, la vida profesional, sí, es que si a la gente la vas a echar de realmente menos. es muy fuerte lo que sientes cuando estás ahí y ves al público cómo te responde, cómo te grita, te aplaude, cómo se ponen de pie al final de cada concierto y dices, Dios mío de mi vida, qué cantidad de amor recibo, de admiración, de afecto, ¿no? Pero creo que también hay que darle la justa medida y saber que eso es algo que te pertenece en una medida, pero no te pertenece del todo, porque es un amor que ellos ponen en ti, que pueden poner en otra persona también y que no necesariamente te tiene que vincular de por vida. Yo creo que es una etapa de mi vida importante, estoy sumamente agradecida. Sin eso hubiese sido imposible 40 años, vamos, me hubiera tenido que ir a los dos, pero claro, lo que no puedo es identificarme con ello, no puedo pensar que eso soy yo, porque sería cruel y no sería sano, ¿no? Y eso es lo que hace que muchas personas no quieran dejar el escenario. Que yo entiendo que subirse ahí es una subida de adrenalina también fantástica, pero el escenario también tiene su dignidad. Yo Mm. creo que hay que saber cuándo ese escenario está contigo y estáis bien y aportáis el uno al otro y cuando ya ese escenario empieza a resentirse de que lo que tú estás haciendo a lo mejor no está a la altura de lo que tú estabas acostumbrado a hacer, ¿no? Y ahí siempre he tenido muy claro que yo me iba a ir antes de llegar a una circunstancia de ese estilo, sobre todo a nivel musical. Eso no quiere decir que en algún momento a lo mejor haga algún personaje, que es una de las pequeñas espinitas que tengo ahí, hacer algún personaje No musical. puramente dramático, pero creo que es algo que tengo que pensarlo, que tengo que esperar, que tengo que ver que sea el personaje acertado y que, bueno, pues está ahí en un futuro, pero sin ninguna presión, ¿no? Bueno, ahí estaremos porque lo viviremos, pero independientemente yo me niego a pensar que aunque la canción ya no sea el motor de su vida, de vez en cuando se suba a un escenario o se vaya a un bareto y nos Ujú. invite y nos cante un par de canciones. Eso estoy convencido que lo hará en Es, alguna ocasión, alguna no colaboración estaría mal. o algo, seguro. La vida la conoció también por caminos artísticos, que la pintura le va muy bien, ahora el diseño de esas pinturas bueno, pues en pañuelos, en objetos de regalo. Por cierto, ¿eso cómo lo podemos conseguir? Porque hay una página web. Sí, eso está en la página web y hay una tienda, Tiendi, que tú entras allí y entonces allí es donde hay, porque lógicamente los cuadros son más caros y son grandes y tienen texturas y tienen. Y entonces, en cambio, ahí hay unas opciones que son el lienzo, que es, pues porque a veces la gente me decía, es que Paloma, es que, es que es muy caro. Bueno, pues ahí hay unos precios mucho más baratos y también hay una parte que yo quiero dedicar a la gente que se dedica a ayudar a los refugiados, etcétera, que ahí hace una labor maravillosa. Y también hay una cosa que está gustando muchísimo y que son los pañuelos. Son pañuelos de seda tienen el cuadro, son los cuadros. Y entonces, como tienen muchísimo color, pues la verdad es que gustan un montón y es un regalo muy bonito para, pues para las madres, para las amigas, para las personas que les guste llevar algo de color en su cuello y para el frío, ¿no? Eso es una cosa que está gustando mucho. Eh, Me dejo muchas cosas, me dejo a Vicente Ferrer, me dejo sus viajes por los mejores escenarios, la gente que conoció en esos viajes, las páginas dolorosas, que son muy dolorosas y que le han hecho llorar al recordar y escribirlo en ese momento. Me dejo tantas cosas que lo mejor es que os acerquéis a la niña que bailaba bajo la lluvia, Paloma San Basilio y evidentemente Aguilar. No, no tengo tiempo para más, llevamos 30 y tantos minutos hablando como nos pasa siempre. Pero no, no puedo dejarte ir sin darte las gracias por muchas cosas, Paloma, No, porque cada vez que te hemos visto en un escenario nos has dado lo mejor que llevabas, nunca nos has estafado, no, jamás. no En puedo. mejores o en peores condiciones, te has entregado al máximo, por enseñarme a vivir un poquito, por decirme algo que me encanta, que no deje nunca mi sueño. No, Los sueños no se pueden no, dejar. no. Y sobre todo por haber formado y seguir formando parte de tu vida. Querida mía, te adoro. Paloma San Basilio, ese camino que a mí sabes que me gusta tanto esta canción, Sí. es con la que te digo hasta siempre, hasta dentro de nada, que seguro que estará metida en otra historia y que sabemos, porque lo dijo la propia editorial, que ya no es una cuestión de ella que lo pueda decir o no, lo ha dicho los editores de Aguilar, que hay ahí, porque está tan bien escrito que evidentemente tontos no son. Hay una oferta de trabajo, de escribir una novela y supongo que con su tiempo y el tiempo que requiera y el tema que ella quiera.
Será otra historia, será otro momento de vida de Paloma y os lo contaremos también. De momento, La niña que bailaba bajo la lluvia. Descubriréis por qué le gustaba tanto bailar bajo la lluvia. Mi amor, que te adoro. Muchas gracias, cariño. Yo también a ti. Es un gusto estar contigo siempre. El espacio no es más que